y de una trayectoria realmente increíble, ¿no? Y hemos estudiado el cerebro del toro bravo y las diferencias con respecto a otros bovinos, ¿no? Que son espectaculares. El proceso del dolor, como él decía, las sensaciones en el cerebro son distintas radicalmente de cualquier bovino, ¿no? Pero es curioso porque usted ha hecho un trabajo fantástico, maravilloso, donde ha estudiado precisamente el cerebro de una figura del toreo, digámoslo así, de un torero toreros muy relevantes, cuyo cerebro tiene unas singularidades y unas particularidades con respecto a los normales, ¿no? Y ha llegado a unas conclusiones realmente, pues, sensacionales a mi juicio, ¿no? Yo he tenido ocasión de escuchar parte de la conferencia y lo basa fundamentalmente en el conocimiento de la neurofisiología, de esos carriles, esas autopistas, que son los cuerpos callosos, que ahora explicaremos un poquito de qué se trata, y que hacen diferente a unas personas de otras, ¿no, doctor? Bueno, eso que dice, a ver, no es exactamente así. No es exactamente así porque, a ver, yo lo primero que tendría que decir, con toda humildad, es que esto entró en mi vida absolutamente de casualidad. Es decir, yo en el año 2009 fui invitado a un acto en defensa de la fiesta nacional y me pidieron que, como neurocientífico, pues hiciera una aportación sobre ciencia a lo que era el toreo, o el torero, no sé si el toreo o el torero. Y bueno, pues estuve hablando durante 20 minutos y bueno, al lado de un pintor, Andrés Mérida, y estaba Javier Conde también a mi derecha. Y bueno, aquello marcó mi vida, o sea, marcó mi vida porque yo a partir de esa conferencia me dediqué a investigar mucho más profundamente la mente de los toreros. Y yo, que era un neurocientífico tradicional, pues me di cuenta en la mente del torero precisamente que yo no podía utilizar los mismos métodos que se utilizaba para la ciencia para estudiar la mente del torero, y eso me llevó a una profunda transformación, primero como científico y después pues realmente de quedarme absolutamente asombrado del mundo visible y del mundo invisible que rodea al cerebro de las grandes personalidades que han existido en este mundo, desde pues Albert Einstein hasta Miguel Ángel, hasta el pintor Rafael, hasta Picasso, y también los toreros. Porque al fin y al cabo, lo más provocativo, lo más increíble, bajo mi punto de vista, yo que no suelo ir a las plazas de toros a ver torear, porque esto, ya digo, fue tangencial en mi vida, lo más increíble que tiene la fiesta nacional es que la gente cree que con sus ojos físicos está viendo a un torero torear un toro, y no se dan cuenta de que realmente lo que están viendo allí es como una supermente maneja la energía de lo invisible. Fíjese que esto tiene muy poco que ver con la neurofisiología. Una supermente maneja la energía que hay allí alrededor del toro. Es decir, las conferencias que yo he dado por España en relación con esto, en concreto la última que di en Sevilla, yo decía que el cerebro de los toreros tiene 7 secretos, ¿no? El primer secreto, si quiere, se lo voy contando someramente y me paro en el séptimo. Sí, porque estamos en radio y es mejor sintetizar. Perfecto, adelante. Bueno, pues vamos a sintetizar. A ver, si yo me voy alargando, yo voy a tratar de ser muy parco en palabras para que se me entienda perfectamente. Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que es un lenguaje un poco complicado, el lenguaje científico, ¿no? Sí. Vamos a ver, el primer secreto que tiene el cerebro del torero, concluí que era que estaba absolutamente modelado por el miedo. Es decir, el miedo a la muerte, evidentemente, hacía que se produjera un caos en los neurotransmisores. En concreto, lo que ocurría era que la vasopresina, que es uno de los neurotransmisores, también llamado hormona antidiurética, actúa sobre la amígdala cerebral, y eso lo que hace es que deforma anatómicamente, o sea, la anatomía del cerebro y las neuronas del cerebro las transforma de tal forma que lesiona, por decirlo así,
la amígdala cerebral. La consecuencia de eso es que hay como una especie de límite en la cual el torero pierde el miedo en determinado momento, pero hay otra consecuencia fisiológica. La primera es curiosa porque se produce un mayor vaciamiento de la vejiga, el torero tiene más ganas de orinar, y la segunda es muy divertida, digo divertida porque curiosamente me han hecho en mi entrevista de radio y es lo que le llama más la atención, y no tiene por qué ser así, y es que cuando la vasopresina baja en el cerebro, por una simple cuestión fisiológica, y esto sí que es neurofisiología, se produce una infidelidad. O sea, una infidelidad de pensamiento. Es algo que también a todos los toreros pues prácticamente les ha acompañado durante toda su vida, ¿no? Pues esto es así, es decir, ellos no son responsables de tener ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque se ha modelado, además, es algo que viene de generaciones, en el sentido de que cuando un padre que es, por ejemplo, torero, tiene un problema relacionado con el miedo, es decir, ha traspasado, no es novillero, se ha hecho torero, y le han remodelado la amígdala cerebral, pues se le altera un gen del genoma, en concreto el RS364, que va a hacer que esa persona sea más proclive a la infidelidad. Y es un efecto colateral. No es que esa persona lo sea, es un efecto colateral. Bueno, ese es el primer secreto, ¿vale? El segundo secreto es que los toreros manejan los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Eso es muy importante, porque el izquierdo tiene unas misiones, o sea, la mitad del cerebro izquierdo tiene unas misiones concretas y la del derecho tiene otras, ¿no? Correcto. Es decir, el izquierdo es el hemisferio de la repetición, mientras que el derecho es el hemisferio de la inspiración o la iluminación. Y eso es precisamente esos dos hemisferios en las personas normales, pues está conectado por una carretera comarcal, para que me entiendan. Y sin embargo, los toreros y otras grandes mentes de la historia, pues es una autopista de 5 carriles o de 7 carriles. Es decir, ellos pasan información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, en el sentido de que cuando están delante del toro son capaces de pasar desde movimientos automáticos, que es hemisferio izquierdo, hasta la más absoluta inspiración, aunque yo le diría iluminación, y después le explicaré el porqué. En cualquier caso, manejan los dos hemisferios, con lo cual manejan dos discos duros a la vez. Eso les da un poder inmenso a la hora de enfrentarse a cualquier situación complicada en la vida. O sea, toro, ¿y eso no es lo normal en una persona corriente? No es lo normal. Por ejemplo, Miguel Ángel utilizaba los dos hemisferios. Por ejemplo, Picasso utilizaba los dos hemisferios. Mozart utilizaba los dos hemisferios. Felix Baumgartner, el que saltó, el del salto de la 40 kilómetros, pues utilizó los dos hemisferios. Es decir, solo se pueden producir grandes proezas humanas cuando se utilizan los dos hemisferios. Utilizando solo uno no es posible. Por ejemplo, un segundito. Últimamente, la temporada anterior, Talavante está de rodillas y de pronto hace una rucina. Una rucina es sacar la muleta por la espalda al lado contrario donde está el toro. Y saca medio muletita y el toro pasa. Le preguntamos si lo había ensayado y dice que no, se le ocurrió en el momento. ¿Eso es lo que sucede en el cerebro del torero? Bueno, esto en concreto que me está diciendo, recuérdemelo cuando lleguemos al séptimo secreto. En cualquier caso, le digo que esto efectivamente es por manejar el hemisferio derecho, pero va en directa correlación con el tercer secreto, y me meto ya. Adelante. Y le voy a contestar la pregunta de Talavante que me dice, ¿no? Que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, el cerebro de los toreros sí creo que lo conozco desde mi humilde opinión. Mire, otro de los grandes secretos que tienen los cerebros de los toreros es que, por aquello de que son muy manejadores del hemisferio derecho, son capaces de automáticamente bajar su ritmo cerebral. O sea, cuando se hace una persona un electroencefalograma, pues se sabe que tiene ondas beta, alfa, zeta y delta. Delta son las ondas del coma profundo y zeta son las ondas del sueño profundo. Bueno, pues hay super toreros, que llegan a un ritmo zeta, es decir, que tendrían que estar dormidos mientras torean y no torean, y no están dormidos, están toreando, y además son absolutamente
geniales moviendo en ese momento la muleta. Y es porque su cerebro se ha situado, fíjense, en una franja de 4.5 hercios. Esa franja se le llama ritmo paranormal. Es un ritmo en el cual los ojos físicos dejan de ver lo físico, por decirlo así, y empiezan a ver otras cosas. Por eso hay toreros que en las plazas ven cosas que los demás no ven. Pueden ver accidentes o pueden ver incluso el futuro, o pueden ver por la reacción del toro, evidentemente. Están viendo pueden adelantarse a la reacción del toro, porque la interpretan antes. Sí, efectivamente, porque es un ritmo paranormal. ¿Y qué significa paranormal? Paranormal es que no es normal. Ajá. Es decir, es un ritmo que, para que se pueda hacer una idea, es el que utilizan determinados indios de una tribu que existe en Estados Unidos, de la tribu Paiute en concreto, fíjese, para hacer llover. Bajan su cerebro a esa frecuencia, piden al cielo que llueva y llueva. Es un experimento que lo han hecho en el desierto de Utah. ¡Qué barbaridad! Me parece increíble. Bueno, esa es la tercera vía. Cuarto secreto. El cuarto secreto. Bueno, el cuarto secreto es la enorme cantidad de dopamina que tienen los cerebros de los toreros. ¿Pero por qué? Pues porque... ¿La dopamina qué hace concretamente? La dopamina lo que hace es... el efecto de la dopamina es, básicamente, hace que por todos los medios quiera terminar la faena y quiera terminarla perfecta. De tal forma de que si un torero se inyectara dopamina antes de una corrida, sí, pues por decirlo así, sería más perfeccionista, ¿vale? Ajá. El torero, sea como sea, quiere salir y quiere triunfar, y eso lo da la dopamina. Y la dopamina, pues, como consecuencia también del tema del miedo que antes expliqué, pues tiene una grande dosis de dopamina en su cerebro. Es un transmisor o un neurotransmisor que lo tiene alterado, lo tiene más subido de la cuenta. Ajá. El quinto secreto, ¿sí? Sigo, porque el verdaderamente importante es el séptimo. Vamos el quinto secreto... ahí no. Sí, lo hacemos más concreto esto último y nos centramos en el séptimo. Adelante. Perfecto. El quinto. El quinto secreto es la gran cantidad de testosterona que tiene, también en el cerebro y por todo el organismo. La consecuencia de eso es que son unos grandes protectores familiares y, evidentemente, también la testosterona es lo que le hace, pues, ser muy valientes en la plaza, ¿vale? Sexto secreto. El sexto secreto es que cuando entran en una plaza, y esto se explica desde el punto de vista de la neurociencia, pues se produce como una especie de explosión lumínica en su cerebro. Cierto. Porque es lo que entran en lo que se llama una preferencia del lugar. Entonces, simplemente la visión de lo que es la plaza les hace realmente, pues, tener una explosión neuroquímica en el cerebro que les transforma, es decir, les transforma la cara y les transforma absolutamente todo, les transforma desde el electrocardiograma hasta la respiración, le transforma absolutamente todo, porque ellos saben lo que hay. Y el séptimo secreto. Un segundillo. Sí. En muchas conferencias he explicado, como percepción personal, que los colores se ven más vivos, que hay como una luz más intensa cuando vas a hacer el pasillo. Y no sabía nada de esto, ¿eh? Me acaba usted de explicar una cosa que no sabía, la explicación. Seguimos. Bueno, pero es que fíjese, la explicación de esto viene por el séptimo secreto. A ver. Y el séptimo secreto es muy curioso, y a mí fue lo que realmente me rompió mi vida. Me rompió mi vida en el buen sentido, quiero decir. Sí. Para buscar nuevos cauces de investigación. Claro, porque yo me di cuenta de que no sabía nada. Cuando yo me meto en el séptimo secreto y empiezo a analizarlo, digo, pues no sé nada. ¿Por qué? Porque los 6 secretos anteriores son lo que se ve. Sí. Mientras que el séptimo secreto es lo que no se ve en el torero. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿usted entiende lo que es la wifi? La wifi lo entiende y no se ve. ¿Vale? Si usted entiende, por ejemplo, lo que es un aparato rayos X, se ve una mano, se ven los huesos y no está viendo la energía. Si usted se pone al sol, sí, se quema y no está viendo lo que ocurre. Hace un momentito el doctor Rodríguez Delgado ha explicado eso con las ondas electromagnéticas. Hace un ratito, con respecto al toro. Hace un ratito, y es un hombre que está fallecido ya. O sea, pues por ahí va esta historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el séptimo secreto es ni más ni menos que el torero es capaz de, a través de sus pensamientos, fíjese lo que le voy a decir, esto lo descubrió Einstein. Einstein no descubrió lo que le voy a decir,
es física cuántica, física cuántica. El torero, a través de sus pensamientos, mueve lo que se denominan oleada de fotones, que lo que hacen es que encienden determinadas partes de su cuerpo y de la energía que le rodea, que es invisible. Y usted dirá, ¿y esto está publicado? Pues fíjese, esto está publicado, pero no en referencia al torero. Esto está publicado ni más ni menos, usted lo conocerá porque creo que es médico, en la revista Nature, Nature. O Naturaleza, en el número 322. O sea, que está publicado. ¿Y qué es lo que se dice ahí? Bueno, pues ahí lo que se dice es que alrededor de los seres humanos existe una energía invisible que se puede mover y que solo los grandes sabios del mundo lo han sabido hacer bien automáticamente, bien inspirativamente, y que es una energía que incluso puede alterar el ADN. Me explico. Es decir, esta energía no solo se publicó en la revista Nature en el 322, en el número, sino que en 1997 la Fuerza Aérea Norteamericana hace el siguiente experimento. Coge una persona, le quita un poquito de ADN de su boca y se lleva ese trocito de ADN a 200 kilómetros de distancia. Y entonces le ponen a esa persona una serie de electrodos y le dice a la persona, oiga, sienta usted pena, sienta usted tristeza, sienta usted la emoción que sea. Y a 200 kilómetros de distancia, sin solución de espacio y tiempo, la partícula de ADN que le habían extraído sentía exactamente lo mismo. Es decir, le habían puesto unos microelectrodos y ese ADN de esa persona, sin espacio-tiempo, le digo en 0,0, aun estando a 200 kilómetros, sentía tristeza, sentía pena o sentía lo que fuera. Y eso se veía precisamente por la forma que tomaba el ADN. Fíjense que experimento más de otra galaxia o más de otro, y está publicado. Sin embargo, a esto no se le quiere dar, por decirlo así, potencia mediática. Ya. Es así. Bueno, ya estamos contándolo, que es bastante, yo creo, aquí en la radio. La verdad es que el tiempo se nos va rápidamente, son las 10:25 y hemos hecho un extracto de todo. Le voy a invitar en una nueva ocasión para completar las conclusiones al respecto y me queda esto en el tintero, sobre si esto se puede aprender, si un torero puede aumentar su valor haciendo determinados trabajos, digámoslo así, trabajando estas potencialidades, pero eso será en la próxima edición. Doctor, le agradezco mucho que nos haya situado y la semana que viene, si le parece, hablamos sobre todo ello, digamos, en el terreno más práctico, una vez sentado lo científico que ha sido en el día de hoy. ¿Le parece a usted? Me parece muy bien. Déjeme en un minuto decirle simplemente una cosa. Cuando le he dicho lo del ADN y lo del toro, sí, es ni más ni menos porque el torero puede influir en el ADN del toro. ¿Y de qué forma? Pregúntese usted, y que se pregunten los oyentes, si alguna vez el torero, cuando ha toreado, se ha rodeado en esa energía que le rodea de perdón y amor. De perdón y amor. Observará que se puede acercar muchísimo más al toro y que el toro se deja matar por el torero. Bueno, ha habido toreros que decían que amaestraban a los toros, que los hipnotizaban, como el caso de cuando desplegó su tauromaquia Paco Ojeda. Decían que era un domador de toros. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le emplazo para la próxima ocasión, que hablaremos precisamente de esas potencialidades, si realmente se puede o no modular. Antonio Alcalá Malavé, doctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Reflexionen ustedes de lo que han oído, porque esto es ciencia. Así que, y está publicada en la revista Nature, es de un prestigio tremendo. No crean que es cualquier cosa, allí no publica cualquiera lo que se pone. Ojo con eso. Bueno, muy interesante todo lo que hemos aprendido de cerebros singulares y especiales, tanto del toro bravo como del torero. De verdad que sí. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos al tercio de cine con el gran Manuel Bellido.